Padre, buenas noches. Para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, de que usted esté aquí con nosotros. Yo lo había escuchado por YouTube y decía, ¿cómo puedo yo llegar a Colombia, verdad? Pero no sabía que Dios es tan poderoso y podía traerlo con nosotros, ¿verdad? Y pues yo la verdad soy un ex protestante, gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y gracias a fui a vivir un retiro católico. Para mí, pues la verdad decía, es un retiro católico. Muchos de los hermanos separados, como dicen, todos los católicos van al infierno, ¿verdad? Y ya usted nos dio una enseñanza de que no debemos de juzgar porque no sabemos, pero a veces caemos en ese error. Entonces, gracias a Dios que usted, ¿verdad?, Ah, sigue enseñándonos, y de esa manera muchos de los que nos hemos perdido estamos regresando a la iglesia verdadera de Dios, ¿verdad? Porque dice aquel que dice, lo malo no es perderse, lo malo es quedarse perdido, ¿verdad? Y gracias a la misericordia de Dios y este retiro que se llama Conquistando las Naciones, por medio de este retiro pude reconocer de que necesitaba el cuerpo de Cristo para poder encontrar la salvación. Porque dice la palabra del Señor en San Juan 6:51, todo aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y Él lo vuelve a repetir, se los repito, se los digo. Y eso es lo que nos hace falta. A veces nuestros hermanos separados dicen, pues nosotros ya somos salvos solamente con confesar. Pero tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que pedirle la sabiduría a Dios antes de leerlo, porque aquí está la verdad, pero a veces no lo leemos, por eso nos dejamos engañar. Y mi pregunta es, porque siempre he conversado con algunos protestantes, ¿verdad? Y me dicen, pues ese que es el mismo Dios, el que ustedes sirven, el mismo servimos nosotros. Y yo les digo no, porque los que ustedes practican ahorita son puras doctrinas humanas. Pero mi pregunta es si el Espíritu de Dios se mueve ahí o no se mueve, porque no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve donde Él quiere, como Él quiere. Él viene y dice, o es como el viento, oímos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Nadie puede limitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios para sus hijos, un regalo. Y un papá sabe lo que es eso. Y una mamá. Una mamá, el hijo puede ser el hijo más malo. Pero si un día ese hijo le pide a la mamá que le dé unos burros, ¿cómo que le dicen ustedes? Burros, comida, quesadilla, esas cosas. Una quesadilla, tacos, esos tacos. Porque si digo arepa no me van a entender. Ajá, unos tacos, y ve su mamá que su hijo tiene hambre y lo necesita, puede ser el hijo más malo y su mamá se lo da. Es un don, es un regalo de su mamá, lo hace por amor. Dios da el don a quien quiere. Pero lo que sí es necesario saber, de que no todo lo que dicen tener el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo. Lo que sí es bueno saber es que los protestantes, para engañar al católico, dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Es una manera de engañar al católico. ¿Y por qué tengo el Espíritu Santo? Lo característico de ellos, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Yo me encontré una mujer que papá cuando era joven por allá fue y tiró una cana al aire y tuvo un hijo con ella. Y un día yo no la conocía, y un día mi hermano iba conmigo y encontramos la mujer
Y me dice mi hermano, ¿sabe quién es ella? Le dije, no. Esa es la mamá del que te conté. Ah, sí, sí. Y comenzamos a hablar con ella. De repente mi hermano le dice, ¿sabe quién es él? Dice, no, supongo que es su hermano. Digo, sí, mi hermano, el que es cura. Ah, usted es el cura. Ustedes, los católicos, no tienen el Espíritu Santo. Mire que yo sí tengo el Espíritu Santo. Y él comenzó a hablar en lengua. ¿Ve? Yo hablo en lengua, yo tengo el Espíritu Santo. A Petronila le patina el coco, le patina el coco. Es una manera de decirle a la gente, yo soy más que tú. Yo soy tan amigo de Dios porque yo hablo en lenguas. Y eso es una mentira. Por eso San Juan nos dice, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice que debemos tener cuidado y hay que examinar los espíritus para ver cuáles vienen de Dios. Si hay espíritus que vienen de Dios. Y hay protestantes que el Espíritu Santo los puede guiar para hacer una obra buena. Sí, les puede dar un don, sí, pero hay que examinar cuáles vienen de Dios. Ese es el problema. 1 de Juan 4:1. Y como tenemos ese problema, ahí es lo difícil. ¿Cómo lo examinamos? Entonces nosotros en vez de examinarlo decimos, todos los espíritus vienen de Dios. Vamos a ver. Amados, no creáis a todo espíritu. Otra vez. Amados, no creáis a todo espíritu, No le crean todo espíritu. Dale. sino probad los espíritus Probad los espíritus si son de Dios, para ver si son de Dios. Ciertamente que existe el Espíritu de Dios, pero hay otros espíritus que no son de Dios. Por eso San Pablo, mirando, por ejemplo, probando, San Pablo nos dice cómo probar el Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. San Pablo dice, hay una manera de que usted y yo probemos el Espíritu que viene de Dios o no viene de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente, Aquí está el Espíritu de Dios, que nos dice claramente, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, Que algunos se apartarán de la fe. Hay que examinar los espíritus. Vamos a ver, esa persona que se aparta de la fe, ¿será guiado por el Espíritu Santo? Vamos a ver, porque estamos examinando los espíritus. Si se aparta de la fe, ¿es guiado por el Espíritu Santo? Ya va, vamos a ver. siguiendo espíritus engañadores. Ya descubrimos, una persona que se aparta de la fe nunca es guiado por el Espíritu Santo. Usted no me puede, un protestante no me puede decir a mí, yo me salí de católico porque el Espíritu Santo me dijo que me apartara de la Iglesia Católica, me apartara de la fe. No es el Espíritu Santo. Vamos a examinar los espíritus. ¿Quién lo apartó de la fe? ¿Otra vez? Siguiendo a espíritus engañadores. ¿Quién lo apartó de la fe? Siguiendo a espíritus engañadores. Los espíritus engañadores lo apartó de la fe. Entonces, cuando un católico se sale de la Iglesia Católica, no fue el Espíritu Santo quien lo llevó a apartarse de la fe. Son espíritus engañadores. ¿Y a dónde van a parar? Vamos a examinar los espíritus. ¿A dónde nos conduce cuando nos apartamos de la fe? Y siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Enseñanzas. Los espíritus que no son el Espíritu Santo nos cambia la enseñanza, nos cambia la doctrina. Antes creía que Jesús estaba en la hostia. Vino un espíritu engañador y nos cambió la enseñanza. Ahora Jesús no está en la hostia, ahora es un mero símbolo. Antes creía que la confesión era un sacramento para el perdón de los pecados. Ahora me metí evangélico, el espíritu engañador me cambió la doctrina. Ahora me confieso directamente con Dios en la parte de un palo. Vamos a examinar la doctrina.
Vamos a examinar los espíritus. ¿Cómo lo examinamos? Observemos la doctrina. El que trae la inspiración del espíritu engañador cambia la doctrina. Doctrina de demonio niega todo lo que Dios dejó para la salvación. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Doctrina de demonio. No hay que comerla porque es un símbolo. Le está quitando la vida eterna. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Doctrina diabólica. Hay que confesarse con Dios en la pata de un palo. Y lo que Jesús dijo, eso no me importa a mí. Así es que nosotros tenemos que examinar. No se trata de que si se siente bonito. No se trata de que si es que hay milagros, en mi iglesia hay milagros, no se trata de eso. Porque el mismo Satanás es capaz de hacer milagros. Se trata es de observar la doctrina. ¿Por qué los protestantes engañan a los católicos? Porque dicen, es el mismo Dios. Pero San Pablo dice, hay que examinar los espíritus y hay que examinar si el espíritu es engañador, cambia la doctrina. ¿Cómo vamos a descubrir el espíritu engañador? A través de la doctrina. No se trata si dice creo en Dios o no creo en Dios. Se trata si cambia la doctrina. Si cambia la doctrina, es un espíritu engañador. El católico ignorante dice, es que eso es lo mismo ser católico, protestante, porque es el mismo Dios, la misma Biblia. No sea ignorante. Ese no es el paso para distinguir los espíritus. Para distinguir los espíritus vamos a examinar qué enseña, qué doctrina tiene. Agarre la doctrina de los testigos, ¿la conoce? No. Entonces, ¿cómo va a saber si viene de Dios o viene del diablo? Si no la conoce. Agarre la doctrina, examine la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los testigos sobre la Eucaristía? La Eucaristía es Satanás. Doctrina católica, la Eucaristía es Dios. Solo un ignorante viene a decir, eso es lo mismo. Porque es el mismo Dios. No sea ignorante, no estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de la doctrina. Y para examinar los espíritus hay que ver la doctrina. El Espíritu Santo nos lleva a la doctrina de Dios y el espíritu engañador nos lleva a doctrina diabólica. Si usted quiere conocer a los protestantes, estudie la doctrina de cada uno de ellos. Se lo digo por experiencia. Usted no se da cuenta que yo debato con los protestantes, me llega un adventista, me llega un testigo, pregúnteme si me importa. Porque me he estudiado la doctrina para poder examinar si viene de Dios o no viene de Dios. Y por eso los enfrento, por la doctrina. Es el mismo Dios. Vaya a engañar a los tontos con eso. De eso no se trata, por eso no vamos a pelear. Ya sabemos que es el mismo Dios. Solamente que ese es el punto clave para engañar al católico. Y cuando usted escucha a un católico decir, es que es el mismo Dios y la misma Biblia, ese está picado ya de murciélago. A ese ya lo picaron. Ese solamente falta unos años más y ya no pertenecerá a la Iglesia Católica. Dele tiempo y sígalo fichando. Unos poquitos años más y ya será un protestante. Hagan la prueba. Fíchenle a la persona. Cuando usted escuche a ese decir que eso es lo mismo, póngale el ojo. Muy pronto ya será un protestante. Y si no es un protestante que se salió de la iglesia, será un protestante dentro de la iglesia.